Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin, rechazado por mentiroso. La cuestión resultó de esa manera. El día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dio a conocer que se le entregó ya al gobierno del Putin la contrapropuesta de los requerimientos que Rusia le había pedido a los Estados Unidos frente a la crisis de Ucrania. Nosotros damos la oportunidad para que estudien nuestras propuestas y tomen los siguientes pasos. Nosotros también actuamos en paralelo para reforzar a Ucrania ante la agresión rusa. Y los asistentes estadounidenses van a llegar a Kiev. Y también nosotros suministramos las municiones y el armamento a Kiev. También suministramos más ayuda a Ucrania que antes. También hablamos con Estonia, Letonia, Lituania para que suministren sus armamentos, los que tienen en sus almacenes, a Ucrania. También se trata del envío de helicópteros y el lunes el Ministerio de Defensa también comunicó que los efectivos en Europa están listos para asegurar y fortalecer a Ucrania ante posibles agresiones. Y también esperamos más avances en los próximos días. Nosotros esperamos que no vayamos a desplegar esas fuerzas, pero estaremos preparados para hacerlo. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Claramente ya tenemos la idea de para qué ha hecho todo este embrollo el dictador Putin. Porque quería presionar a los Estados Unidos principalmente para que levante las sanciones, que aunque no son muy fuertes, en algún momento sí generan molestias al Kremlin, por un lado, y por otro lado, que se establezca la prohibición del ingreso de Ucrania a la OTAN. A esto, por supuesto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, le dijo que Estados Unidos no puede por nada definir la prohibición del ingreso de Ucrania a la OTAN. O sea, Estados Unidos no es Rusia. Estados Unidos no es una dictadura totalitaria, aprovechadora y abusiva de los países más pequeños que les rodean. No, no, no. Estados Unidos no puede definir el destino de Ucrania. Simplemente Estados Unidos apoyará militar armamentistamente si es que Rusia decide entrar a Ucrania, que cada vez parece menos probable, aunque con el Putin no se sabe. Pero la realidad es que rechazado totalmente el pedido de prohibir a Ucrania el ingreso a la OTAN. Ucrania puede ingresar a la OTAN cuando le dé la gana, en pocas palabras. Por supuesto, cuando el gobierno y la población lo decidan. Lo mismo el ingreso a la Unión Europea. Y finalmente las instituciones de la OTAN y de la Unión Europea, a través de los mecanismos internos, decidirán los mecanismos burocráticos para ese ingreso. Estados Unidos no tiene nada que hacer en eso. Es demasiado totalitario el tema, ¿no? Rusia y Putin, en todo caso Putin, ¿no? ¿Por qué no Rusia? Nada que ver con la población y el grandioso pueblo ruso, que eso es otro tema. Estamos hablando aquí de el dictador, el Putin. Y para que recordemos que es un mentiroso, no nos olvidemos que el asunto con Ucrania en Donetsk y Lugansk, que son, como ya sabemos, republiquetas que quieren su independencia de Ucrania, pero unirse a la Federación Rusa para formar parte de Rusia. Lo mismo en Donetsk y Lugansk, que son territorios ucranianos, pasa en Transnistria, que es un territorio de Moldavia. Peor todavía, porque prácticamente el proceso de unificación a Rusia por parte de Transnistria está casi totalizado. Tiene tropas, armamento, la población incluso ha ido a un referéndum para establecer que toda la legislación rusa se aplique en Transnistria.
Pero pasan situaciones similares, por ejemplo, en Nagorno-Karabaj, que es un territorio disputado entre Armenia y Azerbaiyán, donde los rusos están metidos también. Pasa lo mismo en Osetia del Sur y Abjasia, que son territorios de Georgia, que de igual manera está metido el gobierno del Putin para tratar de hacer que estos territorios sean más prorrusos. No conforme con haberse anexionado Crimea, quiere anexionarse Donetsk, Lugansk, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur. Poco probable en Nagorno-Karabaj, donde ahí la pugna es entre Armenia y Azerbaiyán. Pero no nos olvidemos que frente a todo eso, también el Putin tiene un enclave en Europa, en Kaliningrado, dentro de Europa, en la costa del mar Báltico. Entonces, cuando piensa que los Estados Unidos tienen derecho sobre decidir algo en Ucrania, no nos debería extrañar esta situación, porque el Putin está acostumbrado a actuar de esa manera. Veamos. Los estados que se separaron de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991 fueron Estonia, Letonia y Lituania. En 1992 entraron también a la ONU y fueron reconocidos como estados Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Ucrania. Los gobiernos títeres de Rusia. Como sabemos, hoy existen varios conflictos en los antiguos países que formaban la Unión Soviética. Osetia del Sur y Abjasia tratan de separarse de Georgia. Nagorno-Karabaj trata de separarse de Azerbaiyán. Transnistria trata de separarse de Moldova. Donetsk y Lugansk tratan de separarse de Ucrania. Y todas estas divisiones y separaciones son favorecidas por el gobierno de Vladimir Putin, quien trata de desestabilizar los gobiernos de estos países con el objetivo, aunque no muy público, de reincorporar a esas naciones a la Rusia. El problema es que intentan dictarnos estándares y soluciones en contra de nuestros intereses. Efectivamente, nos están diciendo que son mejores que nosotros, que saben mejor lo que necesitamos. Por favor, dejen que decidamos nosotros sobre nuestros intereses y necesidades. Claro, por supuesto que tiene una respuesta muy infantil, diría yo. Decir que solo Rusia puede decidir cuáles son sus intereses y que nadie más, ni la comunidad europea, ni los Estados Unidos, ni nadie le puede decir cuáles deberían ser los intereses de Rusia, primero, es obvio. Pero segundo, no se trata de eso. Cuando la Unión Europea y los Estados Unidos frenan los avances de Putin contra los países que ya hemos mencionado, no se trata de decidir sobre los intereses de Rusia, se trata de frenar que los intereses de Rusia alteren la paz del mundo. El estatus de cese al fuego en muchos de esos lugares, que por supuesto, lamentablemente, por la presencia de Putin, se han generado dictaduras totalitarias, como el caso, por ejemplo, de Chechenia, con Kadyrov, hijo, que es un dictador musulmán totalitario que tiene todo el poder en Chechenia, ni hablar de derechos humanos en Chechenia, porque hay hasta campo de concentración contra homosexuales, así de grave. Y el resultado es ese. Putin decide siempre poner su apoyo a un dictador, olvidarse de la democracia, olvidarse de los derechos humanos, igual como pasó y sigue pasando en Siria. O sea que más o menos sería ese el resultado, al final de cuentas, si Donetsk y Lugansk deciden hacerse republiquetas y luego pasar a formar parte a la Federación Rusa. Nada raro que sucedan situaciones similares. Así que, si Ucrania quiere formar parte de la OTAN, va a formar parte cuando le dé la gana a Ucrania. Estados Unidos no tiene nada que ver. Y no tiene de qué quejarse el Putin, porque Kaliningrado es un enclave que existe desde la época de la Segunda Guerra Mundial y está en plena Europa. Y es básicamente una base militar rusa enorme dentro de Europa. Bueno, les dejo la opinión a ustedes.
Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analyst.